El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Continuamos avanzando, queridas hermanas, en este tiempo sagrado de la Cuaresma, donde el Señor nuevamente nos invita a centrar nuestra atención en Cristo Jesús. Cuando la gente le pide a Jesús una señal, las respuestas hasta cierto punto pueden ser desconcertantes, porque pareciera que no le interesa lo que la gente está viviendo, la realidad de su pueblo. Sin embargo, lo que verdaderamente le interesa a Jesús precisamente es evitar aquello de las tentaciones, un mesianismo milagrero. Un mesianismo que esté fundamentado y basado simple y sencillamente en las señales, en los milagros que van haciendo a la gente fanática, pero que no la construyen, que no es capaz de generar en ellas un cambio, una transformación, en otras palabras, una conversión. Y cuando la persona no es capaz de convertirse, es decir, de volverse a Dios de todo corazón, entonces simple y sencillamente va a estar movida por la curiosidad, buscando ciertamente un signo, una señal, como respuesta a las vicisitudes de la vida, como respuesta a las propias necesidades personales o como respuesta ante una situación que se está viviendo. Jesús deja muy claro que lo que Él viene a ofrecer no es un cúmulo de señales, no es un cúmulo de signos, no es un cúmulo de milagros, sino que Él viene a traer el reino de Dios en sí mismo, ¿verdad? Jesús es esa presencia del reino, en Él irrumpe el reino de Dios que supera la ley y los profetas. La verdadera sabiduría o un principio de la sabiduría, ¿verdad?, es el temor del Señor. Y el santo temor de Dios significa verdaderamente reconocerle a Él como Padre y temer ofenderle. Y una de las principales recurrencias a la ofensa es esa, el pretender que Dios sea un Dios a nuestra medida. En este tiempo, ¿verdad?, en este tiempo litúrgico resuena constantemente la invitación a la conversión. Y lo que Jesús le está diciendo a esta gente que se apiñaba en torno a Él era verdaderamente eso. No vivan de señales, no vivan de signos, sean conscientes que el mayor signo es la presencia en medio de ustedes. Y esa presencia soy yo. Y precisamente Jesús está en medio de su pueblo, en medio de nosotros, de una manera tan simple, tan sencilla, tan alcanzable, que en ocasiones nos parece imposible, que en ocasiones ni siquiera lo creemos. Entonces, Jesús supera la sabiduría humana, Jesús supera la ley y los profetas, y por eso precisamente se hace presente en medio de su pueblo
como aquel que no solamente puede dar un milagro, como aquel que no solamente puede dar cosas, sino como aquel que se da a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros acogemos esta palabra de Dios? Puede ser una palabra que se pierde o encontrar en nosotros un corazón abierto que, herido e iluminado por la palabra, reconoce el propio pacto con Dios, o un corazón incapaz de convertirse, un corazón lleno de pecados, ¿sí? Que de la misma manera, ¿verdad?, se encuentra dolorido y atravesado por el pecado, ¿sí? Esto no puede seguir así en nuestra vida, porque esto nos aleja de Dios. Y entonces es muy fácil caer en la tentación, porque es eso, ¿sí? Caer en la tentación de pedirle a Dios un milagro hasta para que me convierta. Es que no puedo tener el autodominio de mí mismo, pero tú lo puedes hacer, haz que yo me convierta. Claro que Dios lo puede hacer, pero Dios me capacitó a mí para hacerlo. Dios me capacitó a mí para ser libre. Dios me capacitó a mí para ser libre. Dios me capacitó a mí para amar, para ser feliz. Entonces, ¿verdad?, es una vida fácil y cómoda el recurrir a Dios para que nos arregle nuestras situaciones. La invitación a la conversión, ¿verdad?, no puede dejarnos indecisos. No puede dejarnos, ¿verdad?, como, bueno, ¿y yo de qué me convierto? Si no tengo de qué convertirme, si no soy pecador, si no soy pecadora. Pero de cara a Dios, ¿de verdad podemos decir eso con toda la libertad? ¿Podemos decirle a Dios que no somos pecadores, que no somos pecadoras, estando delante de la santidad por excelencia? Yo creo que no es posible, objetivamente hablando. Pero Dios no ve en mí mi pecado. Dios ve precisamente al pecador, no al pecado. Y Dios salva y quiere salvar al pecador y se olvida de su pecado. Dios hace posible una vida que verdaderamente sea bienaventurada aquí en la tierra. Jesús mismo es el signo en medio de nosotros. Es el signo del amor divino que no teme asumir el pecado para conceder la gracia al pecador. Jesús no cometió pecado, pero sufrió las consecuencias del pecado, y una de las consecuencias del pecado pues fue la muerte. ¿Para qué? Precisamente para concedernos la gracia. Signo del cielo es un Dios con las manos clavadas en la cruz, que es bueno verle, contemplarle constantemente, para poder ver y experimentar el amor de Dios en nosotros, el precio de mi salvación. Signo del cielo es un Dios con las manos clavadas en la cruz, rendido, impotente, para otorgarnos la libertad. Mirarlo es el comienzo de la conversión. Hoy hay una tendencia de hacer unos Cristos muy bonitos, muy estilizados, ¿verdad?, que llenen nuestras apetencias y lo que nosotros podamos pensar. Y dicen los historiadores, haciendo referencia, ¿verdad?, a los cánticos del siervo de Yahvé, no tenía apariencia humana. Era un pedazo de carne colgando de la cruz. Ese es nuestro Dios. Y Él es el que nos invita a la conversión. Él es el que nos trae la salvación. Él es el que nos trae la libertad. Ante su rostro doliente, todos los paganos, como los ninivitas o creyentes, como los contemporáneos de Jesús o nosotros, estamos llamados a decidir si cerramos el corazón o nos abrimos de nuevo a la vida. Muchos vendrán de remotas lejanías, desde el pecado,
desde otra mentalidad, desde otras culturas, para aprender sabiduría del crucificado. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Muchos se convertirán al anuncio, creyendo al profeta, hecho siervo doliente por amor. Aquí hay uno que es más que Jonás, es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el que nos acompaña todos los días de nuestra vida y que está ahí en la cruz con los brazos abiertos para abrazarnos. Ahí todos tenemos cabida y se hace alimento y se hace palabra para que nosotros podamos tener una existencia verdaderamente fundamentada en el amor de Dios. Que hoy el Señor nos conceda la gracia de poder aceptar verdaderamente la oferta de la salvación traída en su Hijo. Que nuestra fe sea una fe fundamentada precisamente en eso, en la certeza de la salvación y no en buscar signos y señales que lejos de acercarnos a Él nos van alejando, porque cuando Dios no nos los cumple podemos pensar que entonces no existe, que es un cuento, que es un mito, y Dios es más allá de lo que yo puedo creer y pensar.